en el marco de la apertura de la carrera de especialización en arte comunitario. Voy a decirlo nuevamente, así queda registrado en la grabación. Gracias, Piero. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que se ha sumado a este segundo conversatorio del ciclo de conversatorios en el marco de la especialización en arte comunitario. En este caso, hemos denominado este segundo conversatorio los lenguajes artísticos en los territorios, danza comunitaria y ópera accesible. Les damos la bienvenida desde el área de posgrado del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Les contamos que la especialización en arte comunitario tiene abiertas sus inscripciones, estamos receptando las inscripciones y queríamos prepararnos un precalentamiento, digamos, antes del lanzamiento de la carrera en sí, con este ciclo para empezar a debatir muchos de los temas que se van a tratar después y que se van a profundizar en los distintos espacios curriculares de la especialización. En este caso, hemos convocado y gentilmente han accedido Andrea Coido y Florencia Frete para conversar conmigo. Yo soy Mariana Musetas, no me presenté, soy co-creadora de la carrera junto con Cristina Siragusa, que también está aquí acá con nosotros, y a su vez soy docente y miembro del comité académico de la carrera, y desde allí es que estamos organizando este conversatorio. En el caso de Andrea Coido, les comento para quienes no la conocen, es profesora universitaria en danza, adjunta a cargo de la Cátedra Abierta de Danza Comunitaria del Departamento de Artes del Movimiento UNA, amplia carrera como docente y coreógrafa desde diversos abordajes del lenguaje de movimiento en todas las franjas etarias, y actualmente especializada en lo artístico y comunitario, en la educación y el desarrollo social. En segundo lugar, hablará Flor Frete. Florencia es música, investigadora y educadora. Es licenciada en composición musical con orientación en música popular en la UNBM, es egresada de nuestra institución, y magíster en composición por la Universidad de York, en el Reino Unido, y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Newcastle en colaboración con Opera North, gracias a una beca del Northern Bridge Consortium, AHRC, con un enfoque en la accesibilidad en las artes performáticas. La forma de organizar este conversatorio será muy simple. Tendrá primero la palabra Andrea para contar un poco su experiencia, luego Florencia, y en tercer lugar abriremos el mic para el debate, las preguntas y el intercambio de ideas, ¿sí? Si les parece, comenzamos con Andrea. Andrea, te doy la palabra, pero antes de eso, Andrea tenía preparado un videíto con el cual quería abrir su presentación, así que Piero nos va a compartir el video y seguidamente te damos el micrófono para tus minutos, así nos contás, ¿sí? Muchas gracias. No se escucha, Piero. No sé si ustedes escuchan. No, no se está escuchando, pero en todo caso, deja de compartir y fíjate de compartirlo con el sonido. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vamos de nuevo, perdonen, estaba muteado yo.
Buenísimo. Andrea, cuando quieras. Bueno, la idea de, antes que nada, buenas tardes a todos y todas quienes se convocaron o resonaron con la convocatoria en realidad y están abiertos a escucharnos y a poder hacer este intercambio, que en definitiva es eso, un diálogo. El tema de poder pasar el videíto, más allá de los textos, para situarnos un poquito, era también compartir algunas imágenes del tipo de personas que participan en los talleres de danza comunitaria, el tipo de ámbitos en donde se desarrolla. Vieron que hay espacios al aire libre, espacios cerrados, espacios que son escuelas. Bueno, esa variedad de cuerpos, de diversidades en edades, en recorridos, esa heterogeneidad, tanto del grupo como de aquellos lugares que vamos habitando, es un poco el eje central estético de la danza comunitaria. Y a veces se ve, a veces una foto, una pequeña imagen, nos puede disparar varios significados que las palabras a veces nos llevan más tiempo. Quiero hacer una síntesis muy cortita de cómo llegamos a la danza comunitaria. Este es un proyecto que también es particular porque se inicia como un proyecto de extensión de cuando la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, era IUNA, en el año 2002. O sea, este año cumplimos 23 años. Pero cuando empezó no era danza comunitaria, era un proyecto de extensión presentado por Aurelia Chilemi, que es profesora de expresión corporal, psicóloga, danzaterapeuta, y es quien crea la metodología. En ese momento era una propuesta de un taller de expresión corporal abierto a toda la comunidad en un contexto que todas y todos recordamos, año 2002, y lo que promueve o la intención de llevar adelante desde la extensión del Instituto Universitario al territorio para Aurelia era, por un lado, la certeza de que los espacios creativos mejoran la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, en un contexto de un tejido social muy roto, muy sufrido, bueno, hacer esta propuesta fuera del ámbito de la universidad iba a contribuir de alguna medida a una instancia de reparación. Y con esto a una promoción de la salud y una prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que son lineamientos que después de casi 23 años nos siguen sosteniendo. En ese momento, el lugar al que Aurelia Chilemi lleva a habitar este proyecto, en donde confluíamos, por un lado, alumnos del IUNA, sobre todo de las carreras de expresión corporal, pero siempre fue abierto a toda la comunidad y siempre fue sin requisitos ni restricciones, y bueno, todas aquellas personas que tuvieran ganas de bailar. Cualquiera sea su edad, su profesión, su recorrido en el lenguaje de movimiento o no,
ya esa fusión era una fusión sumamente interesante y rica por los recorridos, y el lugar fue una fábrica que en ese momento estaba tomada, la fábrica Grisinópoli, en el barrio de Chacarita, en Capital Federal, estaba tomada por los obreros. Digo esto porque son condiciones bastante particulares de nacimiento del proyecto. Finalmente, bueno, la fábrica se expropió, sigue siendo ahora, cruzamos así los dedos, sigue siendo una cooperativa de trabajadores que pudieron salvar sus fuentes de trabajo, y de varios proyectos artísticos que en ese momento habitamos el espacio no solamente para el desarrollo del proyecto, sino para sustentar corporalmente una lucha que se estaba llevando adelante, quedó solamente el proyecto del taller de expresión corporal. En ese momento tuvo una convocatoria muy grande, y básicamente por el boca a boca. Imagínense que no había redes, no había WhatsApp, no había, ¿no? Si bien no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de 2002, los modos de difusión todavía eran mucho más de persona a persona. Si bien siempre estuvo, ya les digo, atrás el Instituto Universitario o el Departamento de Artes de Movimiento, acompañando de una u de otra manera el proyecto. Lo que lo convierte en danza comunitaria es la expectativa, la ambición, la ambición en el mejor de los sentidos, de Aurelia, de convertir ese taller no solamente en un taller semanal de 2 horas, sino que pudiera ser un elenco y que pudiera ser creación colectiva de obra. Entonces ahí, para poder permitir que la gente siguiera acercándose por el deseo y no por la obligación, acercarse además a un lenguaje como la danza, que está muy vinculado con el disciplinamiento, que carga con un montón de prejuicios, digo, de mandatos para el común de la gente, en donde parece que hay que ser de determinada, como que viene de fábrica, ¿no? Y en realidad ahí, como nuestra metodología central es la expresión corporal, y Aurelia ya era y ya venía recorriendo hace muchísimos años la expresión corporal, que justamente pone énfasis en que en realidad cada una y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos nuestro propio bailarín, y que entonces esas 3 técnicas que Patricia Stockoe establece y sistematiza en los años 60, 70, que son la sensopercepción, la improvisación y la composición. Aurelia las toma como técnica, trabajando las 3 áreas que la expresión corporal trabaja, que son el área de la corporeidad y el lenguaje de movimiento, porque en definitiva el lenguaje corporal es algo que todas y todos tenemos para poder haber sobrevivido. Digo, esto en el sentido de que todas y todos tuvimos que recurrir a nuestro lenguaje corporal porque la verbalización en los seres humanos llega mucho más tarde, ¿no? Entonces, en realidad, no hay algo que viene de afuera a aprenderse, sino que hay consignas que lo que tratan de hacer es empezar a despertar ese lenguaje corporal que en realidad está en las corporalidades de todas y de todos. Ya es algo que conocemos, aunque quede
como en resabio. Entonces, ese es uno de los ejes. El otro eje es la comunicación, sobre el que danza comunitaria hace un énfasis especial, y la creatividad. Y lo que le agrega Aurelia es la creación colectiva de obra. Es decir, que de esta manera disuelve estas nociones más verticalistas del aprendizaje en la danza, en donde hay un modelo, un docente que es el que sabe, secuencias que hay que aprender, y en realidad aparecen como roles. Bueno, está el rol del coordinador, como está el rol muchas veces cuando se puede del músico, que también consigna desde los aspectos musicales y sonoros, y roles también dentro de esa grupalidad, intentando entonces pensarlo más como vínculos horizontales, ¿sí? Para poder tejer un entramado en donde no sucediera, como pasa habitualmente en los elencos de danza o en los de teatro, en donde, bueno, hay un elenco, inclusive muchas veces hay audiciones, cada uno tiene su personaje, cada uno tiene un rol, y si faltás, y si no faltás, y si venís, y si no venís. Bueno, acá fue el modo que encontró de conservar el deseo por participar, por construir un espacio de pertenencia grupal y colectivo, y que puedas a la vez, tener como ese registro de las posibilidades, ¿no? Y de que no apareciera un conjunto de personas señalando con el dedo si viniste, si no viniste, hay función y no estás. Bueno, para esto había que poder entrenar un entretejido grupal que ofreciera un soporte mutuo. Entonces, hay algo particular de la danza comunitaria que es, no hay danza si no hay grupalidad. La danza comunitaria no se puede aprender sola, ni solo, ni de a dos, digamos, ¿no? Siempre decimos, primero establecemos nuestra grupalidad, y no como un conjunto de individualidades, sino en realidad entrenar, que tiene bastante analogía con la experiencia cotidiana que tenemos en la vida, cómo entrenamos ese entre lo singular y lo colectivo. Entonces digo, así como hay técnicas de danza que entrenan, por supuesto, se habilita y se enriquece el repertorio de movimientos de cada persona, se trabajan cualidades físicas, pero siempre en diálogo con los demás. Ese entre es como, por eso decía que el eje de comunicación es para nosotros el más importante, y no entendido como solamente alguien que dialoga, sino qué es lo que se construye en el diálogo entre esas personas. Y eso va de una manera muy paulatina, muy minuciosa, muy cuidada, porque obviamente, como dice Aurelia, cada vez que nos movemos no solamente se mueve el cuerpo, sino que se mueve todo nuestro campo simbólico, toda nuestra historia, todo lo que es nuestra memoria corporal. Entonces, al momento de poder dialogar y realmente poder comprometerse y darle sentido a ese movimiento que emerge, hace falta confianza, hace falta soporte mutuo, hace falta saber y entrenar una mirada y una escucha en relación a los demás y a las demás,
que no sea juzgatoria, que no sea evaluatoria, que no esté observando dónde está el error, o sea, es otro modo de mirar, es mirar para sostenerte, ¿no? Muchas veces trabajamos como uno de los contenidos más transversales y más fuertes para poder entrenar este tejido relacional es el contacto. Y no es solamente el contacto del registro, de lo que conocemos habitualmente como el sentido del tacto y del contacto, sino el contacto visual, ¿no? Hay como varios planos de soportes y sostenes. Están los del espacio en el que estamos, está el de la tierra y cómo nuestro cuerpo se vincula con ese sostén, está el del espacio, el del aire, y está el de la mirada del prójimo, que lleva mucho tiempo entrenar de una manera diferente, que no sea, bueno, o estoy al ataque o estoy a la defensiva, ¿no? Que es lo que nos pasa habitualmente. Y que nadie pierda en ese tejido relacional, al contrario, sino que pueda potenciar su singularidad. Ahí es donde está como la riqueza. Bueno, no es ni siquiera lo individual, es lo singular. Cómo dialogamos todo el tiempo y cómo tengo que modificar en lo personal conductas y cómo el grupo tiene que ir acomodándose para poder siempre encontrar una salida placentera, estética. Estética lo digo en el más amplio de los sentidos, sensible, a ese entre que suele ser un terreno de conflicto. Suele ser un terreno de conflicto. Entonces, poder trabajar eso, dejando la palabra para último momento. Todos los talleres de danza comunitaria tienen una ronda de cierre, obviamente donde se pone en palabra, pero siempre se empieza por esta sucesión de encuentros. Primero cada uno consigo mismo, después de a dos, después lo complejizamos y vamos de a 4, y después vamos de a 8, y después vamos de a 20. Bueno, entonces ejercicios que parecieran ser muy simples, bueno, cuando se empiezan a entreverar como pequeños lazos o lanas de ese tejido, se vuelve más complejo, requiere de lo que Aurelia llama el ejercicio de la plasticidad psíquica, ¿no? De poder manejarnos con la incertidumbre como parte del proceso, como parte de la vida, ya sea en una improvisación, en una composición e incluso en una función. Porque es lo que nos permite ese tejido relacional de confianza, de empatía, de solidaridad, de registro de pertenencia, poder. ¿Cómo llegamos al hecho artístico, a la obra coreográfica como bien común? Llegamos pudiendo establecer un código de movimientos comunes, que es el lenguaje que ese grupo en ese momento encontró para poder expresarse, para poder dar sentido, para poder descubrir cuál es la problemática, cuál es la emoción, cuál es la problemática que se quiere abordar. Esto también es como parte del ejercicio de la incertidumbre. Las obras coreográficas de danza comunitaria se saben cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo terminan.
porque se van construyendo. Y para poder hacerlo placenteramente y relajadamente, tan acostumbrados culturalmente a planificaciones estrictas, y esto no quiere decir que no haya un encuadre, lo acabo de describir el encuadre. Es decir, para poder llegar a obras coreográficas que se consideren un bien común, en donde cada persona está en lo singular y a la vez en pertenencia con ese grupo, y cada movimiento tiene un sentido, es lo que le da la impronta y la estética, y es lo que nos permite a través de la danza generar comunidad. Generar comunidad. Sí, eso creo que es lo... No me quiero pasar demasiado, no sé cuánto hace que estoy hablando, quiero tratar de ser clara y tampoco soy muy... llegar a estar... Está perfecto, Andrea. Te estábamos escuchando atentamente, perfecto con el tiempo, pero sobre todo por el contenido de lo que estás diciendo. Me quedo con eso de generar comunidad, que me queda resonando, y un montón de cosas más que tengo. Ya voy por el tercer o cuarto papelito de todo lo que he anotado. Si les parece, no sé si querías cerrar con algo más o te parece que... A mí me parece que creo que es lo más importante de la danza comunitaria es en estos 20 y pico de años, con todos los tránsitos que tuvo, todas las modificaciones, y además porque tiene eso, es una práctica que está viva. Las obras de danza comunitaria están vivas, eso también es algo que después, en todo caso, podemos, ¿no? Porque también tienen como esta especie de paradoja entre lo que está estipulado y lo que irrumpe, porque nunca son las mismas personas las que están. De hecho, hay una de nuestras obras que se hizo en el año 2006, que ya no hay nadie de ese elenco que hizo el proceso creativo. Sin embargo, se sigue bailando. Y cualquiera que entre en este caso estoy hablando del que fue el primer elenco de danza comunitaria, que es Bailarines Toda la Vida, que pueden chequear, hay material en YouTube, hay en Facebook, hay en Instagram, bueno, que es el que se viene sosteniendo, después han nacido otros, pero bueno, esto me parece que lo más importante es la posibilidad desde la danza, insisto, desde el lenguaje del movimiento, desde la corporalidad, haber podido generar y sostener un dispositivo que genera comunidad, que genera soporte mutuo, que genera empatía, no desde una bajada de línea de qué es la empatía o qué es la solidaridad o qué es... sino desde la vivencia corporal, desde la experiencia corporal concreta. Y con esto... Excelente, excelente, y ya está por ahora, porque ahora en un minuto más le damos la palabra a Flor, pero después de que hable Flor, la idea es compartir el intercambio de opiniones y preguntas y demás. Buenísimo, Andrés. Genial. Gracias. A vos. Flora, the floor is yours. Bueno, gracias, Andrea. Fascinante todo lo que nos compartiste, así que muchas gracias. Y bueno, gracias también, Cris y Mari, por esta invitación. Escuchándote se me ocurre que quizás lo que voy a presentar ahora tiene que ver con otro paradigma bastante diferente respecto a cómo se entiende lo comunitario, y quizás, bueno, está bueno para que lo discutamos. Yo imagino que lo van a charlar un montón esto sobre las distintas maneras de pensar el vínculo entre una obra y el contexto donde está. Y para darles un poquito de contexto, acá en Inglaterra quizás hay como dos tendencias que puede ser replicable también
en la danza, se me ocurre, y en otros lugares también, que tiene que ver con estos, quizás agrupaciones que vienen, donde lo comunitario surge más de abajo para arriba, digamos, en grupos más pequeños, donde se piensa la ópera, de hecho se llama ópera comunitaria también, y por otro lado, las grandes instituciones que hacen esfuerzos, ¿no? Quizás de arriba para abajo, eso lo podemos discutir, por situarse y estar en diálogo con las comunidades donde están. Así que en ese caso yo les voy a compartir algo más relacionado a lo primero, ¿sí? Respecto a una institución que es grande, un teatro grande, y los distintos esfuerzos que ha hecho a lo largo de su historia para poder estar en diálogo con su comunidad y para generar también comunidad en esos espacios. Así que les voy a compartir, a ver, díganme si ahí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, esto es parte de una presentación un poquito más larga, pero solamente les voy a compartir algunas de las ideas como para que podamos charlar. Pero bueno, les voy a dar un breve contexto del trabajo que hace Opera North, esta compañía de ópera. Luego les voy a mostrar algunas de las principales estrategias de acceso, ahí vamos a charlar un poquito qué significa, y mi idea es mostrarles un pequeño ejemplo como para ilustrar cómo se está pensando actualmente lo que se llama accesibilidad integrada en contextos performáticos. Así que para darles un breve contexto, Opera North es una compañía que está en el Reino Unido, en Inglaterra, con sede en Leeds, que es una ciudad del norte, y tienen un trabajo muy reconocido por un compromiso con la creación de espectáculos innovadores y accesibles para públicos diversos. Tienen la característica de ser una compañía itinerante que se mueve, se tiene la sede en Leeds, pero se mueve en distintas ciudades y eso también determina mucho de las decisiones artísticas, estéticas, comunitarias también, y de cómo se piensa en esa región. Se funda en 1977 un poco también en respuesta a una creciente demanda de sacar la ópera de la capital del país y de que tenga una sede en el norte, ¿sí? Que como que salga a las regiones, que vaya al interior, por así decirlo. Y es muy también hija de cierto paradigma que hubo posguerra acá, muy impulsado por Keynes, si lo habrán escuchado, que creó el Arts Council, que sería como el Ministerio de Cultura, que tenía mucho ese espíritu de utilizar el dinero de los impuestos, por así decir, para financiar lo que sea el arte público, ¿sí? Que se democratice la experiencia artística más allá de las posibilidades de acceso de un grupo minoritario, digamos. Entonces, desde su creación siempre tuvo un espíritu muy de pensar o redefinir cuál es la relevancia de la ópera para el siglo XXI y cómo se puede sustentar esa relevancia ampliando un impacto social y cultural. Es por eso que se destaca mucho por tener siempre un tipo de repertorio bastante ambicioso, diverso, pero que fue siempre acompañado de un programa educativo y comunitario muy sólido. Todas estas iniciativas como que reflejan también esta visión de una ópera socialmente comprometida, o por lo menos interesada en establecer esos diálogos con el público y con la sociedad contemporánea más en general también. De hecho, ellos todos los años hacen como un plan de negocios, ¿no? Business plan, no sé bien cómo sería eso, si hay un equivalente así en algunos teatros, pero entre sus objetivos de este año siempre se destaca ese compromiso con lo que es la accesibilidad, pero también la calidad y la sustentabilidad. Para dar una pequeña definición sobre cómo se entiende el término accesibilidad, porque es cierto que quizás ustedes han escuchado decir, bueno, esta música no es accesible, o esta entrada a este teatro no es accesible. Entonces siempre el término es bastante polisémico y depende de dónde se use, qué significa. De hecho, en música, específicamente hay un autor que es Eisentraut, que él trabaja los distintos niveles de accesibilidad, que en general, dentro de todo el contexto musical, lo utilizamos en esos tres niveles, ¿no? Como el primer nivel sería, puedo escuchar esa música, como un acceso físico, ¿sí? Un acceso de puedo comprender lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo, más personal, más relacionado con la recepción o la respuesta del oyente. Y un tercer nivel de si puedo tocar ese instrumento, por ejemplo, ¿no? O de participación, puedo ser parte de alguna manera de ese arte.
ese es el sentido en el que generalmente utilizamos accesibilidad en un contexto musical. Pero también en los últimos años se ha empezado a utilizar más en relación a las distintas estrategias o servicios para personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, eso es un poco la amplitud del término. Y mirando así un poco a la historia de esta compañía en particular, también es interesante ver cómo esta idea de hacer esta agenda de accesibilidad que tenía que ver más con la idea de democratizar la experiencia de la ópera, se va ampliando, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y empieza a concentrarse en las distintas barreras que hacen que una comunidad que impidan que esa comunidad pueda participar de ese hecho artístico. Esas barreras pueden ser económicas, culturales, lingüísticas o específicas de esa comunidad. Por eso también la accesibilidad atraviesa como distintas fases de una producción y forma parte de este esfuerzo mucho más amplio en el que se busca equilibrar, por un lado, la ambición artística con lo educativo, con el entretenimiento, ¿no? Está ahí como en el medio de todo eso. Y bueno, con el tiempo también se ha ido ampliando esta idea, lo cual también da cuenta de que la accesibilidad no es un fin en sí mismo, sino que se comprende más como un medio hacia la inclusión también. Ese es un poco el término que se está utilizando actualmente, ¿sí? Es algo que está en continuo proceso, digamos. Entonces les voy a comentar algunas de esas estrategias que se han desarrollado a lo largo del tiempo para hacer frente a las diversas barreras que tiene una comunidad para acceder, en este caso, a la ópera. Lo que tiene que ver con la sustentabilidad financiera quizás es uno de los principales desafíos de la ópera siempre, con esta idea de que la ópera es un arte caro, ¿sí? O ya desde el hecho de querer poner una obra que tenga una orquesta completa, estamos hablando de 100 personas mínimo, y siempre está un poco este prejuicio que tiene mucho de real también de cómo se hace que este arte sea sustentable. Entonces, equilibrar por esta ambición artística con un precio accesible de las entradas, siempre de un presupuesto ajustado, es como parte de esta negociación. Al mismo tiempo, en un contexto donde los costos de producción cada vez son más caros, hay dificultades económicas generales, tanto en el Reino Unido como en Europa, como en todos lados. Y lo que sucede acá que es bastante interesante que muchos de de toda esta área de las artes escénicas, estas compañías que dependen fuertemente del financiamiento público, como recién les comentaba, al mismo tiempo se han visto como presionadas a justificar toda esa financiación pública en el sentido de que tienen que todo el tiempo demostrar su impacto social para sostener esos fundings, ¿sí? Entonces, se ha dado un poco esa paradoja interesante en que la ópera, como algunas otras artes escénicas, se han visto como obligadas a encontrar nuevas formas también de atraer y retener al público, y realmente la accesibilidad se ha convertido como algo fundamental para su supervivencia, básicamente. Y también al mismo tiempo, bueno, todas estas limitaciones financieras han generado una oportunidad para reimaginar la ópera como una forma de arte socialmente participativo y orientado hacia la comunidad. Y algunos ejemplos, hay como varios ejemplos de distintas estrategias que se han desarrollado a lo largo de los años para hacer que sea una forma de arte, una producción sustentable. Pero entre ellas hay algunos programas que, sobre todo en la actualidad, están tendientes y que apuntan al público nuevo, ¿sí? Hay un esquema que se llama Try It On, que es para recién llegados a la ópera, en el que te dan un ticket bastante accesible para estar en una ubicación muy buena del teatro, incluye un workshop antes, material complementario, bueno, es todo un acompañamiento de esa persona que va por primera vez a la ópera. Hay iniciativas también para menores de 30 años, para el público más joven, incluso hay algunos modelos, a veces en algunas funciones de pague lo que pueda, ¿sí? Que se van ido explorando de distintas maneras para que todas las limitaciones, que probablemente no haya una limitación financiera, al menos tan difícil de sobrellevar para el público, sobre todo donde estamos, ¿no? En el contexto particular donde se mueve esto. Todos estos esfuerzos se complementan también con iniciativas diseñadas específicamente para retener ese público, porque una de las cosas en las que se encuentran ellos es que mucha gente va por primera vez, no tienen tanto problema en que la gente vaya, pero luego cómo se retiene, cómo se mantiene, cómo hace que esa gente vuelva al teatro otras veces. Entonces esto ha ido muy de la mano con todo el desarrollo, muy en consonancia con todas las iniciativas sociales y comunitarias.
Y esta serie, esto incluye toda una serie de estrategias que buscan de alguna manera también sobrepasar las distintas barreras culturales hacia las producciones, en un contexto muy particular de la ciudad de Leeds, que es una ciudad muy multicultural, y el norte de Inglaterra, que tiene también una idiosincrasia propia. Y yo creo que todo esto tiene que ver también porque a pesar de los muchos esfuerzos, sigue habiendo críticas a la ópera como una forma de arte elitista. Entonces, es en respuesta a ello que la compañía va creando como distintas iniciativas centradas en reforzar su presencia comunitaria, en establecer relaciones específicas con distintos grupos locales y sociales. Esto incluye, ya desde la década de los 90, programas educativos en las escuelas, distintos tipos de talleres para las infancias, los jóvenes, los adultos mayores. Hay todo un área que se llama Opera North Project, en el que se realizan producciones a menor escala, dirigidas a un público también más joven y diverso. Hay todo un departamento que está dedicado a la educación de las familias y un poco recién escuchando a Andrea se me ocurría que de alguna manera coexisten en el mismo seno de esta institución estos dos modelos, ¿no? Porque por un lado, las obras que están en temporada siguen teniendo, ¿no?, como una construcción bastante verticalista de cómo, bueno, tradicional de cómo se suele hacer una producción de ópera, y al mismo tiempo están todos estos, en paralelo, todos estos programas que intentan generar por lo menos ese puente, ¿no?, entre la obra de arte y la comunidad donde está. Bueno, todo esto incluye también muchos programas de becas y ayudas a músicos, una orquesta, coro juvenil, clases de canto, talleres para adultos que tienen demencia, Alzheimer, clases online para gente que quiere cantar fragmentos de la ópera que luego de terminar el curso se pueden sumar y cantar en el coro. Bueno, hay como distintas de estas iniciativas, incluso también trabajo con refugiados y con comunidades migrantes. En el 2012 también se adoptó un programa que se llama In Harmony, que es una iniciativa también dirigida por el Arts Council, que está inspirada en el sistema de Venezuela, que es un programa que también surge con esta idea de la educación musical como herramienta de desarrollo social. Y bueno, todos estos proyectos siguen siendo como una parte emblemática del trabajo que hace Opera North, e ilustran también cómo a lo largo de los años se va expandiendo estas distintas iniciativas de accesibilidad. Hay otra área grande que se da siempre en lo que es ópera, que es la cuestión de la accesibilidad lingüística, que es una de las mayores preocupaciones quizás en el contexto de la ópera debido a su carácter multilingüe. Bueno, y acá también coexisten muchas diferencias según las tradiciones, según los países, según la época de la historia. Se han adoptado como distintas estrategias para ver si se canta la ópera en idioma original o si se canta traducida y demás. Es todo un área súper interesante, pero bueno, en Opera North las decisiones han sido siempre medio caso por caso, según la producción, y es realmente la inclusión de los sobretítulos lo que realmente revolucionó lo que es la comprensión en la ópera. Y esto guarda también, bueno, mucha relación con la historia de la ópera en Inglaterra y cómo los teatros regionales normalmente solían representar las obras traducidas al inglés, mientras que las grandes casas de teatro se ceñían a esas lenguas originales. Pero bueno, realmente la introducción de los sobretítulos fue como una verdadera revolución que cambió bastante cómo se puede pensar y volver a cantar quizás en esos idiomas, y también cómo se abre la accesibilidad a personas sordas o con dificultades auditivas. También hay que considerar que un porcentaje grande del público de la ópera es más de 65 años, entonces también con esta iniciativa de querer mantener esa ópera accesible para esa población, hay que considerar que hay muchas de esas personas que van perdiendo quizás la audición y aún así quieren seguir participando culturalmente de la ópera en sí. Entonces es realmente en la última década que hay como un enfoque más estructurado respecto a la accesibilidad, que se centra más en lo que son las barreras sensoriales específicas que impiden al público participar plenamente. Esto me parece interesante porque es también una manera de empezar a pensar, a darle lugar y como que reconocer las distintas maneras en las que se puede vivenciar ese arte, como un poco recién mencionabas también, Andrea, esta idea de que hay cierto arte de que hay que tener algunas condiciones físicas o ciertos talentos y como ciertas restricciones que limitan esa participación.
el hecho de reconocer que, sobre todo en un arte que es multimodal como la ópera, que hay muchas maneras en las que se puede experimentar y se puede disfrutar esa obra, ya sea a través de los distintos sentidos, me parece que también es parte de esta ampliación del concepto de accesibilidad. Para el público sordo con discapacidades auditivas, ya Opera North empezó en el año más o menos 94 a incluir funciones donde se interpretaban en lenguas de señas británica. Eso se fue ampliando con los años también. Bueno, el hecho de introducir, como decía recién, los sobretítulos también facilitó ese camino. Y para el público ciego o con visión parcial, más o menos en el año 2005 se introduce lo que es la audiodescripción, y las audiointroducciones también, alguna sinopsis en braille. Bueno, hay un montón de recursos súper interesantes, y esta es un área que se viene explorando también con nuevas tecnologías, con, bueno, los teatros y demás. Hay también un punto de inflexión clave en el año 2010, porque hay una ley, se llama la Ley Equality Act, o Ley de Igualdad, que también empieza a exigir, ¿no?, esa cuota que, como uno está en programas de televisión, tienen como cierta cantidad de porcentajes de las funciones tienen que tener estos servicios. Y en realidad lo que también me parece súper interesante para pensar lo comunitario es que, más allá de proveer el servicio en sí, en los últimos años se empieza a pensar también cómo estas voces que se incorporan pueden modificar la obra también, cómo este acceso puede generar también un cambio en la ópera desde un lugar estético. Y un poquito esto era lo último que les quería compartir, esto lo voy a pasar, perdón. Cómo se empieza a hablar en este último tiempo de lo que es la accesibilidad integrada. Esto es algo que del área del teatro está bastante trabajado acá en Inglaterra, ya hace muchos años, hay mucho de audiodescripción integrada, también de creative caption, que son como el uso del subtitulado de manera creativa, pero la ópera venía un poquito más lento en este caso. Y un ejemplo de algo que se ha empezado a explorar el año pasado, una obra, es una versión de la flauta mágica, en la que se incluyó el lenguaje de señas de manera integrada en la puesta de escena. Así que un poco les quería comentar de esta performance, porque también tiene algo ahí de la danza y de la coreografía, y de pensar de que en la que se reconoce también ese bilingüismo, ¿no?, de que hay una parte, aunque sea minoritaria, de la población que tiene la lengua de señas, que es algo que acá también un poco en algunos de las cosas que los materiales educativos de los chicos en las escuelas hay algo ya, es como que se va naturalizando también de a poco el lenguaje de señas, pero bueno, de a poco esto va también modificando, puede de alguna manera modificar una obra, en este caso canónica, como la flauta mágica. Entonces, para esta versión en particular que se hizo, fue bastante innovadora, porque es la primera vez entonces que estos intérpretes, que normalmente el intérprete estaba como a un costado, a un costadito del escenario, intentando no irrumpir, no distraer, y traduciendo en el momento a esa población de personas sordas. También ahí hay todo un trabajo específico con la comunidad sorda, también claramente para desarrollarlo. Pero bueno, esta es la primera vez que se incluye en la performance, y lo interesante también de los resultados de esta primera experiencia es que muchas personas oyentes dijeron que les mejoró y les pareció también que esta experiencia les ayudaba a comprender mucho más lo que estaba sucediendo, y se había enriquecido la versión yendo a verla con ese BSL integrado. Y también fue una manera de romper ciertos prejuicios de cómo se comprende la relación entre la gente sorda y la música, que también hay muchos prejuicios respecto, bueno, pero una persona sorda, ¿para qué va a ir a la ópera? Bueno, y también un poco esta idea de vivenciar la multimodalidad de la ópera desde los distintos lugares. Y de alguna manera demuestra que, más allá de proporcionar una herramienta de traducción específica para ese público, se constituyó como una especie de celebración también de la inclusión, el acceso, y ejemplifica esta nueva, se llama estética de la accesibilidad, como muchos autores lo llaman, y de alguna manera esta incorporación de la lengua de señas a la coreografía
hace que la representación en sí adquiera como toda una nueva capa expresiva, adicional, que permite reimaginar la misma ópera en sí misma. Y una obra de 400 años se puede ver también de una manera nueva, ¿no? Se puede permitir revitalizar obras clásicas para el público contemporáneo. Así que bueno, acá les muestro un poquitito algunas fotos como para que puedan ver ahí cómo se ven incluidos. Eran dos, en este caso, dos intérpretes, que era un hombre y una mujer, un poco relacionado también por la estética de la obra, donde había como dos fuerzas opuestas, entonces ayudó. Bueno, fue todo un desafío hacerlo también, ¿no? Hay como un montón de cuestiones técnicas a resolver, y también un poco hay todo un aprendizaje de que estas cosas que antes eran pensadas un poco al final de la producción, ahora se piensan ya desde el principio, desde la preproducción, para que realmente esté integrada. Y bueno, y ahora en esta nueva temporada van a hacer otra obra en la que es una colaboración con un ballet de danza, y en este caso va a estar también integrada desde el ballet, así que bueno, me parece que va a seguir yendo por ese lado, aunque siempre, bueno, no está exento de desafíos, pero bueno, después lo podemos charlar. Gracias, se cortó ahí. Buenísimo, Flora, muchas gracias. Muy, muy interesante realmente. Abrimos el micrófono y el chat para aquel que no tenga micrófono, no se anime a hablar, para escucharnos, para ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, a ver quién rompe el hielo. No. Hola, buenas. Tengo una pregunta para Andrea y un comentario para Flor. La pregunta para Andrea era, porque comentaste esto del contexto en que surge un poco la experiencia de danza comunitaria y pensar la crisis del 2001 y bueno, en el 2002, como ¿qué estaban pensando en la actualidad en relación a este contexto actual y el de financiamiento universitario, digamos, y todo lo que ya sabemos, digamos, si están pensando alguna obra o, digamos, de qué manera se está abordando esto desde el grupo de danza? Y para Flor, cuando comentabas esto del lenguaje de señas, de la lengua de señas y lo corporal, me recordó que una vez, en el año 2014, y bueno, y después sucesivos años, con el grupo de danza de la Uni, hicimos una obra que se llamaba Benditas, y teníamos toda una secuencia interpretábamos la canción, lo que decía la canción, con lengua de señas. Nada, me acordé de eso nomás, ahí, haciendo vanguardia hace unos años. Nada más. Bueno, en relación al contexto actual, haciendo malabares, ¿no? Pero acabamos de estrenar, la semana pasada se estrenó una videodanza que se llama Memorias del Hoy. Tenemos varias videodanzas hechas a lo largo de todos estos años. Bailarines Toda la Vida estrenó esta videodanza, que en realidad fue una obra que se fue como, tiene su origen cuando se cumplieron, no recuerdo exactamente la cantidad de años, pero del asesinato del conscripto Carrasco, que con eso, en los 90, eso sí, no me acuerdo exactamente el año. Bueno, cuando se cumplieron, no me acuerdo si 10 años o 15, claro, eso fue en el 94, bueno, en ese momento todavía no estaba nuestro proyecto, por eso fue en conmemoración de ese asesinato, con todo lo que implicó, bueno, el tema de la anulación del servicio militar, bueno, en homenaje a él, se hizo una obra que se llamaba El Baile. El Baile, justamente por esta cuestión de cómo se siguen produciendo, o sea, en el caso Carrasco, cómo se siguen produciendo esas violencias institucionales
y que en ese momento, además, bueno, era con personas que estaban obligadas a pasar por esas instituciones sin haberlo elegido, digo, en cualquier caso es violencia institucional, ¿no? Bueno, ese fue el origen y se llamó el baile. Se volvió a remontar, que dijimos, bueno, vamos a volver a hacerlo, porque por ahí hay obras hay algunas que se mantienen como siempre, hay una que se llama La Oscuridad, que yo le digo que es como el clásico del repertorio, porque está dedicada a los detenidos desaparecidos. Entonces, generalmente todos los 24 de marzo hay alguna organización, algún espacio, entonces, en general es una obra que se repone prácticamente todos los años, o año por medio. El baile había quedado un poco más relegada, y en el 2017 se vuelve a reponer y coincide con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Bueno, esto digo también cómo esto se nos van cargando las obras, cuando me refería a que son obras que están vivas, y al reponerse, no solamente porque los grupos son diferentes, porque las personas son diferentes, también en diálogo con los contextos, ¿no? Esto que decías del 2001 y del 2002, bueno, ahí se reforzó muchísimo más, porque estábamos volviendo a montar y aparece esto, entonces ya ahí se abrió y se introdujeron objetos, bueno, eso, digo, volver a montarlo también trajo conservar y transformar parte de lo que se había hecho, potenciar lo que significaba para todos lo que estábamos volviendo a atravesar, esto de la cantidad de meses que Santiago estuvo desaparecido, bueno, en fin, ¿no? Esta videodanza en realidad se pensó para los 40 años de Malvinas, ¿no? En relación a este vínculo de autofagocitante, ¿no? Entre aquellas instituciones del Estado que deberían protegernos y terminan con la vida de las personas, y que se vuelve a resignificar ahora en el estreno, cuando finalmente se pudo, porque ahí en el medio, bueno, esto, ¿no? Lo hicimos a través de un voluntariado para conseguir algún fondo. Después mucho el grupo es autogestivo, digo, se va como encontrando modos de, bueno, de poder solventar de una manera que es austera, pero no por eso vacía, no lo atamos con alambre, o sea, es austero, pero bueno, el potencial está en eso, en lo colectivo, en lo expresivo, en de qué manera se articula esa problemática desde el lenguaje del movimiento y de la danza, de qué manera se hace eso colectivamente. Así que entre una cosa y otra, bueno, cambio de gobierno, en fin, todo lo que ya sabemos, la dificultad todo el año pasado, y bueno, lo que seguimos atravesando, del vaciamiento del presupuesto universitario, estamos como todo el sistema, no solamente educativo, sino público, ¿no? Permanentemente vaciados, bueno, en fin, vulnerados, insultados, bueno, no, esto ya lo sabemos todas y todos. Aún así se consiguió y se filmó, que también fue como, se hizo la versión, obviamente, entre la obra
que estaba hecha para escena, digamos, sea cual sea la escena. En general nuestras escenas son la calle, o espacios públicos, o espacios, pero bueno, para poder combinarlo, en este caso con el cine, ¿no? Y poder como potenciar también el entrecruce, y se filmó en la ex ESMA. También para poder, de alguna manera, acompañar todo el vaciamiento que se está haciendo en relación a derechos humanos, nuestra historia. O sea que casi sin proponernos, de alguna manera, van como saliendo y vamos como acompañando problemáticas que se van visibilizando. Otro de los grupos, por ejemplo, que otro de los elencos que este año dejó de funcionar, pero funcionó varios años, estaba en un espacio vinculado a todo lo que es agroecología, soberanía alimentaria, que se llama el Museo del Hambre. Es un espacio que se lo recomiendo, también tiene Facebook, bueno. Es un espacio cultural que promueve todo lo que tiene que ver contra los agroquímicos. Digo, para pasar también a otra temática y ver también cómo cada grupo, cada taller, cada grupo de danza comunitaria también dialoga con los espacios en los que habita. Digamos, las dos obras que hizo ese elenco, una se llamó Cuerpo Semilla, la otra se llamó Que se pueda iluminar, y tienen la impronta de una problemática muy actual, que en el 2002 no estaba tan presente, o parecía algo, ¿no?, lo ambiental como algo medio hasta snob. Bueno, ahora nos estamos quedando sin mundo, digamos, y ese espacio que además ofrece como cuestiones interactivas, porque hay muestras de fotos, porque teníamos actividad con otro tipo de lenguajes artísticos, o gente que presentaba libros o documentales, muy ocupados del tema de pueblos fumigados. Bueno, fuimos a participar con la obra a un encuentro de pueblos fumigados, ¿no? En ese momento, esto debe haber sido, fue antes de la pandemia, debe haber sido en el 2019, seguramente. Entonces, la verdad que no hay como una fluidez, de alguna manera, entre el contexto, la gente que se acerca a participar, también quienes estamos coordinando, tener esa misma mirada y escucha de la que estábamos hablando al principio, y poder ir ordenando lo que aparece a través de las consignas y a través de algunas lógicas propias de la danza, la organización en el espacio, los tiempos, las duraciones, las ubicaciones, en fin, para potenciar lo que el grupo produce. Y ese diálogo con el contexto se da muy fluidamente. O sea, no es que estamos pensando, bueno, para esto, es como esto. Ahora, yo creo que ya debe estar en YouTube esta última videodanza que se terminó llamándose Memorias del Hoy. Pero bueno, ahí también tenés, ¿no?, un cambio en el nombre de la obra, porque también se refortalece con el contexto en el que finalmente se hizo. No sé si contesté lo que me preguntabas. Bueno. Sí, Gracias. sí. Gracias, Andrea. Ahí está Cristina, que hace un ratito tiene la mano levantada. Sí, Cris. Sí, no, bueno, agradecer tanto a Andrea como a Florencia la generosidad de poner en relación distintos tipos de experiencia y hacer un poco como una cuestión ahí que un poco había dicho Florencia cuando empezó su exposición, ¿no? Que también un poco la idea de hoy es mostrar
cómo aparentemente aparentemente no, desde lugares completamente diferentes, no sé por qué se me cruzó la aparente, sino desde lugares muy disímiles, hay una apropiación y una definición de cómo aparece el vínculo de arte y lo comunitario, ¿no? Que también hay que problematizar y discutir en términos de abrir un abanico en donde podamos reflexionar sobre las distintas experiencias, lo que aparece en juego, y también me parece que cómo se construyó la cuestión del arte comunitario latinoamericano, desde una vía muy ligada a esta articulación fuerte territorial, ¿no? que tiene que ver con ese estatuto, y cómo un poco desde estas otras experiencias que recupera Flor, aparece otro lugar donde también se discute la política de lo estatal, ¿no? Que bueno, ahora lo estamos discutiendo también nosotros en términos de las pérdidas, pero también de poner ahí una atención de lo que representa la cuestión de la política cultural, la política estatal, la política educativa. Digo, pensemos que ahí se abre toda una multiplicidad de cuestiones, y donde, un poco escuchando Flora, aparece también la idea de otras formas de construir que están más ligadas a problemáticas sociales, más transversales, ¿sí? A lo territorial, digamos, que la idea de lo territorial no está tan presente, como sí es muy, muy clave en la lectura que nosotros habitualmente hacemos desde las posiciones, incluso el modo de caracterizar el arte comunitario en nuestro país, pero también, insisto, me parece que esto ya es algo muy propio de Centroamérica, de América del Sur, digo, que está como en nuestras historias fragmentadas a veces, tan golpeadas también por los autoritarismos del Estado, digo, los golpes de Estado, las violencias. Entonces van caracterizando un modo distinto, y el arte comunitario se define de otra manera también, ¿no? Creo que esto está bastante interesante para que lo veamos. Y lo último, algo que dijo Andrea ahí, que no lo atamos con alambre, ¿no? Y esto que también se habló en el primer conversatorio, que cuando pensamos en el arte comunitario lo estamos pensando desde una construcción estética, narrativa, donde hay un juego fuerte de pensar los dispositivos, los lenguajes, que hagan de alguna manera una construcción que sea también cuidada, situada, ¿sí? Eso también un poco para hilvanar lo que se había dicho el otro viernes y lo que se está planteando ahora. Así que me parece también interesante jugar con esas diferencias para poder pensar distintas aristas que hacen a la discusión sobre arte comunitario. Porque de hecho estos conversatorios eran para discutir, así que está bueno que abramos esa idea. Gracias, Cris. Sí, por supuesto. No habría necesidad de hacer una especialización en arte comunitario si estuviera tan claro ya definido qué es arte comunitario, cómo se define el territorio, qué rol cumple la construcción identitaria dentro de estos procesos de arte comunitario. Y vinculado a lo que decías vos, Cris, una pregunta para Flor. Yo veía ahí que al principio hablabas de buscar una especie de democratización o apertura de este arte que tradicionalmente ha sido muy elitista, etcétera, de arriba hacia abajo, pero que de a poquito vemos que el producto hecho, que se parte de un esfuerzo de hacer que ese producto ya hecho y pensado y elegido, qué repertorio, de qué manera después se baja, de pronto empiezan a ingresar muy paulatinamente esas fuerzas de abajo hacia arriba que van transformando, todavía no sé si llegan a elegir repertorio, pero sí que irrumpen en la escena
y no solamente son receptores, y pasan a ser de a poquito cada vez más protagonistas de eso que se está produciendo, ¿no? No sé si lo leí bien, no sé si es así, ¿cómo lo ves? Sí, sí, tal cual. Y quizás una de las cosas que yo hablaba, por ejemplo, con los intérpretes, estos de señas de esta obra, ellos habían sido muy críticos de este proceso, de cómo se había hecho la producción, porque la primera vez que los llamaron al último, che, bueno, queremos hacer esto, y bueno, no tuvieron todo el tiempo de desarrollar y estar ahí, y medio que ellos venían del mundo del teatro, también tenían más experiencias en el teatro, y de repente ven que la ópera tiene, como hay un director, ahí hay una cuestión más vertical, y tuvieron que como meterse. La segunda vez que la hicieron, ya desde el principio estuvieron ahí participando en el diseño, ¿no? Que eso es un poco la gran diferencia. Y ellos me decían también esto dice, bueno, si la compañía va a empezar a hacer ciertas preguntas, va a tener que aguantarse las respuestas. ¿Sí? Y en eso, un poco esa idea que ellos me planteaban era, porque ellos son muy críticos de cómo la ópera viene un poco lento para ellos en esta inclusión. Y sobre todo, una cosa que todavía falta avanzar es en la inclusión de personas con discapacidad en las producciones, ¿sí? De artistas con discapacidad, que en el teatro ya hace muchos más años se viene como realizando. Entonces esa sería, por ejemplo, una de las áreas en las que todavía faltaría, que bueno, si se empiezan a hacer esas preguntas, que también eventualmente va a ser permeable a la estética, y hay que dejar que ese arte, que de alguna manera se concibió siempre con este ideal también del canto y de cómo estas ideas de los talentos también, se empiece a permear y habilitar otros tipos de talentos y otros tipos de formas de expresión. Así que bueno, me parece que sí, tal cual lo decís vos, y un poco es un proceso que va por ahí. Pero hay que también nombrar esas cosas y habilitarle los espacios y reconocer. Romantizar un poco esos procesos, ¿no? Porque son territorios de Claro. conflicto, y por ahí interrogar al mismo discurso con el cual se habla de esas cosas, porque por ahí gente con buena voluntad habla de darle voz al territorio, como partiendo del punto de partida de que el verbo es dar. Yo, desde allá arriba, le doy voz, y cuando en realidad el arte comunitario, entendido desde otro paradigma, se construye colectivamente desde el vamos. No hay nadie que me venga a dar voz. Nos damos voz mutuamente. Pero bueno, son ¿Puedo procesos... decir una cosita? Sí, dale, Muy dale. cortita. Una como la frase de los activistas en el mundo de la discapacidad siempre es nothing about us without us, ¿no? Como nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que es un poco resume esa idea de que cualquier trabajo que se quiera hacer con una comunidad específica tiene que ser desde la participación y junto con. Perfecto, excelente. Sí, André. Sí, quería agregar esto, ¿no? En relación a lo que decías de darle voz. Nosotras a lo largo del tiempo con Aurelia nos fuimos dando cuenta, le fuimos sacando como el adjetivo inclusivo al proyecto, porque nos seguía pareciendo que había como un centro, ¿no? Al que vos incluías. O sea, ya ahí ya hay una asimetría. Cuando hay ese tipo de asimetrías, hay vínculos de poder que son complejos de habitar, digamos, sobre todo porque por los modos en los que estamos acostumbrados y acostumbradas a habitar esas asimetrías o esos espacios de poder. Entonces, la verdad que no encontramos, lo que decimos es no excluyente. O sea, nos tuvimos que definir por la negativa, pero la verdad que inclusivo nos seguía pareciendo, sonando, acá hay algo que no termina de definir lo que estamos proponiendo. Y otra cosa que quería comentarle a Florencia, justo ayer vi un espectáculo de música con una intérprete de señas durante todo el espectáculo, actriz, y nada,
la verdad me asombró muy gratamente cómo se transforma, tal vez porque, bueno, también le presto más atención a la corporalidad, ¿no? Y no era una persona que estaba traduciendo, o sea, me imagino lo que les debe haber pasado a estos traductores que vos decís, que después, claro, en realidad tienen que ser parte de la apuesta, ¿no? Porque encarnan ahí también, desde toda su corporeidad, el mensaje de lo que está sucediendo, y tienen destinatarios específicos, ¿no? Y cómo lo enriquece. O sea, eso que vos decías de que muchos espectadores les había parecido esa inclusión como muy rica, yo te escuchaba y digo, es exactamente así, ¿no? Me asombré, digo, ¿cómo no se me ocurrió nunca, ¿no? Esto de que, claro, hasta que lo vi, y digo, es maravilloso cómo yo, que por suerte escucho, a mí me daba mucho placer ver a esa persona con ese lenguaje, ¿no? Y con una función que no era traducir, era más que eso. Nada, que me parece maravilloso ese camino. Buenísimo. Gracias, gracias, Andrea. No sé si alguien más quiere decir algo más, estaríamos ya en tiempos de ir cerrando este conversatorio. Agradezco profundamente a Andrea, a Flora, a toda la gente que se tomó su tiempo para conectarse, para escuchar. La seguimos rosqueando, seguimos debatiendo. Se viene otro encuentro la semana que viene, ya paso el chivo para que vayan agendando para el próximo jueves a las 3 de la tarde. Nos pasamos al tejido y a otras artes también, siempre dentro de lo que entendemos como la problematización de este concepto de lo comunitario y del quehacer artístico, que nuestra amiga Emis Ruiz es reacia de decir arte, en este caso sí porque son disciplinas más marcadas, pero en otros casos ella habla de procesos estéticos simbólicos, para no hablar de arte en términos que se puedan entender como más elitistas, con una A con mayúscula. Y quisiera terminar, después de ver los videitos de bailarines toda la vida, anotaba frases y demás, y escribí un par de cositas que me parece pertinente para cerrar este rico debate, y que rescaté, me parece que aplica también para lo que contaba Flora desde su experiencia con la ópera allí. De alguna manera, de lo que se trata es de descubrir lo que hay de mí en el encuentro con otros para la construcción colectiva de un proceso estético, simbólico, o para llamarlo de otra manera, artístico, ¿sí? Dejar ser y dejar hacer, pero al mismo tiempo proveer herramientas para esa construcción colectiva que nos trasciende, inclusive más allá de que dejemos ese grupo, esa comunidad, y que la vida nos va llevando por otros caminos, y que ese espíritu comunitario sigue transformando las vidas de aquellos que lo atraviesan. Muchas gracias a todos por participar, a todas, y la seguimos la semana que viene, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Andrea, Flora. Gracias. Hay que dejar de grabar. Ahí estamos.